Les quiero presentar a Joan Miquel Perpinyà, un hombre valiente que ha decidido dar la cara para que otros muchos que están en su misma situación lo tengan un poquito más fácil. Él es guardia civil y ahora ha declarado abiertamente su homosexualidad. Buenas noches, Joan Miquel. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿por qué ahora? Bueno, como sabéis, hubo desde Mallorca un compañero muy valiente que se atrevió a pedir un derecho que hasta ese momento le era negado. Ajá. Él quería vivir en un pabellón del cuartel donde estaba destinado con su pareja. Entonces, bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo como responsable de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Baleares y bueno, ¿Tú le asesoraste? Efectivamente, tratamos de darles apoyo jurídico y asesoramiento acerca de cómo llevar adelante su petición y que surgiera efecto. Efectivamente, hasta ese momento la normativa establecía una discriminación por razón de orientación sexual porque prohibía el acceso a pabellones a parejas que no fueran heterosexuales. Sí. De manera que bueno, es cierto que en 3 días conseguimos que la Dirección General de la Guardia Civil se hiciera eco de esta demanda y aceptara modificar y eliminar la discriminación que existía. Y bien, lo que pasa es que el compañero no, bueno, por circunstancias personales que solo le incumben a él, decidió permanecer en el anonimato y no darse a conocer, de manera que nosotros pensamos, o yo pensé, que el mensaje que habíamos tratado de dar de normalidad, de que la homosexualidad es una cosa normal y que no es negativo, y tampoco para la Guardia Civil que alguno de sus miembros sea homosexual, ese mensaje que nosotros habíamos tratado de llevar adelante se había perdido, ¿no? Porque no había una cara, no había nadie que lo contara en primera persona. Claro. Y eso dificultaba que el mensaje llegara. Entonces yo me planteé el hacerlo, ¿no? Y aquí estoy. Bueno, ¿y te esperabas esta repercusión que ha tenido? Bueno, lo cierto es que la gente que está a mi alrededor sabe cómo me lo planteé. Yo pensé, digo, bueno, esto no puede ser nunca noticia, ¿no? No, es una cosa normal. Y lo cierto es que todo el mundo me decía, va a ser noticia, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, uno muchas veces no quiere que sea tan noticia como es, pero lo cierto es, y por desgracia, todavía cosas como estas son noticia. Yo espero que algún día ya no lo sean. Tú reivindicas un cambio profundo dentro de la Guardia Civil. Bueno, yo pienso, es mi opinión, que hay muchas cosas en la Guardia Civil que deben de cambiar. Nosotros venimos ahora de conseguir un éxito en cuanto a que se ha eliminado una discriminación que existía por razón de orientación sexual. Ahora teóricamente no existe ninguna limitación, digo teóricamente, no existe ninguna restricción a los derechos de los homosexuales en la Guardia Civil, pero existen restricciones de muchos otros derechos, o de algunos otros derechos, como es la libertad de pertenecer a un sindicato, la libertad de hacer peticiones de manera colectiva, o la libertad de expresión, la libertad de circulación por todo el territorio nacional. Ese tipo de restricción de derechos que no obedecen, a mi modo de ver, a criterios ni de operatividad ni de eficacia, todo eso perjudica a la Guardia Civil y a los funcionarios que formamos parte de la institución. ¿Tú has tenido personalmente algún problema dentro de la Guardia Civil por el hecho de ser homosexual? No, debo reconocer que no. Yo no he tenido ningún problema, ¿no? Mentiría si dijera lo contrario y podría hacerme yo aquí la víctima, pero no sería real. Si es así, de manera que no he tenido ningún problema. Mi condición de homosexual es conocida por la gente que mis compañeros de trabajo más próximos, por mis amigos y por mi familia. Tengo pareja, de manera que eso es una cosa, desde hace ya muchos años, de manera que eso es una cosa que es difícilmente ocultable. Cuando alguien quiere a alguien es muy complicado no ocultar eso, ¿no? De manera que no he tenido problemas, pero debo reconocer que conozco muchos casos de gente que sí los ha tenido, gente que se ha visto sometida a una presión importante. Yo tengo una suerte que vivo en Mallorca, un sitio relativamente abierto a muchas cosas, y entonces en ese aspecto soy muy afortunado, pero conozco mucha gente que lo está pasando mal en toda España, y en estos días estoy conociendo muchos otros casos verdaderamente dramáticos que igual que la Guardia Civil se producen en otros muchos ámbitos y que son una cosa que uno debe de meditar mucho. La sociedad en general debe meditar acerca de estas cosas. Miguel Ángel López, director de Revista Cero, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué la necesidad de una portada como esta? Pues la necesidad es una reacción a quizá un
una trayectoria en la que todavía la sociedad no ha entendido, no ha interiorizado la existencia de ese 10% de la población. Quizá lo ha visto en los medios de comunicación desde hace 4 o 5 años que la revista Cero trabaja esa normalidad a través de las salidas del armario de determinados personajes, algunos anónimos, no hace falta tampoco ser personajes de una representatividad grande, pero en cualquier caso todo tipo de homosexuales y lesbianas que indiquen, que puedan explicar que estamos en todas partes de la sociedad. Esas portadas vienen a querer reflejar eso, ¿no? No es un discurso que estamos contando, es una realidad que ha estado siempre callada, siempre oculta, y que por eso no han acompañado las leyes, ¿no? en lo que se refiere a la plena equiparación de derechos, porque se puede hablar, digamos, de una forma políticamente correcta, pero la realidad después, pues a veces requiere generaciones, requiere que en la educación se contemple esa diversidad sexual, hace falta que en todos los ámbitos, en la Guardia Civil, en el Ejército, que en cualquier ámbito no se permita que el machismo impere y anule una realidad que es la de 4 millones de personas, ¿no? en España. Y precisamente portada de Cero ha sido un teniente coronel, un cura, ahora un guardia civil, también ha habido políticos, que han salido del armario. ¿Vosotros qué opináis de esta expresión? Salir del armario. Bueno, es una expresión que se recoge. ¿No tiene connotaciones incluso un poco contrarias al...? No, yo creo que el lenguaje hay que quitarle hierro también, ¿no? Es muy importante el lenguaje, pero si lo conocemos a fondo, tiene menos peso y menos cargas de todo tipo. Esta expresión viene ya de hace muchos años, de más bien la cultura sajona, ¿no? El out of the closet, y significa que había antes unas personas que no podían existir porque si existían se las encarcelaba, etcétera, ¿no? Y sufrían represiones incluso peores, ¿no? Hace años, y que todavía existen en muchos otros países del mundo, en muchísimos otros países del mundo, en las culturas árabes, en ciertas orientales, etcétera. Con lo cual estamos viviendo una realidad ya en Occidente mucho más avanzada, pero aún así ese pozo cultural todavía queda en ese comportamiento machista, ¿no? De que el homosexual, bueno, pues hay un prejuicio, un estereotipo, y ese prejuicio, estereotipo, ¿cómo se rompe con estas portadas, verdad? Miquel, yo quería saber, tú entraste en el cuerpo, en la Guardia Civil, hace 10 años. ¿Entraste por vocación? Bueno, yo ingresé con 18 años en la Guardia Civil y efectivamente yo tenía muy claro que quería ser Guardia Civil desde bastante antes. Recuerdo perfectamente que el lugar donde yo trabajaba, que era una empresa de ambulancias del 061 en Palma, todos mis compañeros sabían de sobra que yo quería ser Guardia Civil, ¿no? Preparé las oposiciones e ingresé. Es un trabajo es un trabajo que siempre quise hacer y ahora tengo la suerte de hacer, y creo que soy una persona muy afortunada por hacer el trabajo que le gusta. Quizá lo que no me gusta tanto es la empresa donde lo hago, pero yo creo que eso le pasa a un 90% de la población, que le gusta su trabajo y la empresa no tanto. Lo que pasa es que todo el mundo tiene mecanismos para tratar de cambiar en la parte que pueda, mecanismos más o menos eficaces, su lugar de trabajo. Es decir, tienen asociaciones profesionales en muchos casos, o sindicatos, o comités de empresa, o tal. Eso en la Guardia Civil pues no sucede. La Guardia Civil, si hay un problema laboral, si hay algo que no funciona, pues es muy difícil cambiarlo, o que por lo menos se escuche a los funcionarios. ¿Tus propios compañeros cómo te han tratado dentro del cuerpo? Bueno, soy una persona muy afortunada incluso en eso, porque mis compañeros en general me respetan en todos los ámbitos. Tengo que decir que yo me he sometido a unas elecciones en la institución. Ha habido unas elecciones por primera vez. Se ha creado un órgano que es representativo de los funcionarios. Lo ha creado el director. Bueno, lo creó la ley de personal, pero lo desarrolló el director general López Valdivieso. Y ese consejo asesor, del cual formamos parte 43 miembros de la Guardia Civil, se creó a base de unas elecciones. Y mis compañeros en Baleares y en otros muchos sitios de España me votaron. De manera que yo soy un representante, en la medida en que eso se puede decir. Soy un representante de muchos guardias civiles porque ellos me han votado, de manera que el concepto que ellos tengan de mí habría que preguntárselo a ellos, pero yo creo que es significativo. ¿Y cómo crees que te van a acoger ahora a tu vuelta, a tu regreso? ¿Va a haber un punto y aparte? ¿Cómo crees que va a ser tu día? ¿Va a cambiar algo? Mi objetivo es que no haya punto y aparte. Yo creo que tiene que haber un punto y seguido, tiene que continuar las cosas con normalidad.
Es decir, el ejercicio que yo estoy haciendo ahora, o que trato de hacer con la ayuda de mis amigos de Cero, es que haya normalidad, que se vea normal, es decir, que no pase nada, que sigamos trabajando, que se cree una conciencia de que la homosexualidad en cualquier ámbito es normal, que no solo es normal, sino que muchas veces es hasta positivo, en cuanto que eso no sucede, en cuanto que esa realidad de la Guardia Civil es muy difícil percibirla. Parece que no haya homosexuales en la Guardia Civil y eso es falso, porque en todos los sitios los hay, y entonces yo creo que el trabajo que yo he venido desempeñando hasta ahora pues va a tener su continuidad. Joan Miquel, ¿y tú conoces a compañeros homosexuales dentro de la Guardia Civil que lo estén pasando mal o para los que su condición sexual sea una cortapisa? Pues sí, es así. Conozco casos que estoy conociendo más en los últimos días, casos verdaderamente dramáticos, y por eso a mí me hace pensar ¿Por qué ellos lo están pasando mal? Bueno, en cualquier institución militar, yo tengo que hablar de la Guardia Civil porque es lo que conozco, pero en cualquier institución militar en general, el ser diferente genera problemas. El que es diferente tiene problemas, ¿no? Y el que reivindica derechos que no tiene también sufre represalias de una o de otra manera. Eso genera miedo, y hay poca gente que no tenga miedo. Y hasta en eso soy afortunado, ¿no? ¿Tú animarías incluso a tus compañeros a que salieran del armario, dieran la cara, confesaran abiertamente su condición sexual? ¿Es necesario? Bueno, yo lo que animo a mis compañeros es a vivir su vida como la sienten, a ser ellos mismos, porque es algo absolutamente distorsionador de la realidad, castrante, si me permites el término, el hecho de no vivir como uno es, de fingirse como no es. Es una vida esquizofrénica que solo imaginarla da miedo. Yo a todos mis compañeros les animo a vivir como ellos son, y animo a quienes democráticamente aceptaron o voluntariamente aceptaron ser miembros de la institución a respetar la Constitución escrupulosamente, en cuanto que no puede haber discriminaciones de ningún orden, y en el tema de la orientación sexual tampoco puede haberlos, la ley es taxativa. En fin, Miguel Ángel, Joan Miquel, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Esperamos que esto de algún modo sirva para fomentar el respeto y la tolerancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cambiamos de asunto.